hasta que lleguemos al oasis que es la casa del Padre. Y cuando acudimos a un santuario de la Virgen, cuando acudimos a los pies de María y le presentamos pues esas dificultades como dice el pueblo, y el consejo es el que hemos escuchado hoy en las lecturas: mirad al que atravesaron, mirad al crucificado. Por eso en este santuario, en esta iglesia, en esta parroquia, se da muy bien esta combinación. María que nos invita a mirar al Cristo de los navegantes. María que nos invita a fijarnos en el crucificado. Y cuando nos fijamos en el crucificado, cuando miramos a Jesús, que es el Salvador, que mirarle nos sana el corazón, como sanó también a aquellos judíos que pasaban por el desierto. Para que pola forza da cruz do Señor o Pai dea o espírito da fortaleza e da paciencia, de paz e de amor os que fomos marcados con Él. El Señor esté con vosotros. Recibimos esta bendición del Señor para nosotros y para todos los vecinos parroquianos de esta parroquia y los devotos de la Virgen. Ella nos lleve al Señor y nos haga llenar nuestro corazón de esperanza, especialmente en este año jubilar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Concluimos cantando a la Virgen. Salve Regina, Madre de
Nada, vamos a la procesión entonces, ¿no? Así que, como tengáis también organizados.
Sí,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios, en tu infinita misericordia, te pedimos que extiendas tu mano protectora sobre todos aquellos que han perdido la vida en las aguas de los mares del mundo. Guía también a los marineros y pescadores en sus viajes. Protege a los náufragos de las tormentas y de los peligros. Dales esperanza y fuerza para resistir las adversidades y dirige sus pasos hacia un puerto seguro. Que tu luz ilumine su camino y tu amor sea su consuelo en medio de la inmensidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues por todos los difuntos. Allá vamos. 1, 2 y 3. Bien.
Tenemos a la Virgen en su iglesia. Si os parece, vamos a cantar el Ave María a la Virgen como forma de oración y que sea una manera de que nuestra plegaria presentarla a nuestra Madre, nuestras necesidades, las necesidades de este barrio, las necesidades de todos los devotos. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Damos un aplauso a la Virgen. Que la Virgen nos bendiga, que pasemos buena noche, podéis ir en paz. Gracias,